Ni comprender
Muy buenos días, mis hermanas y hermanos. Es un placer, un privilegio que podamos nuevamente reunirnos por estos medios para escuchar la palabra del Señor, para engrandecer su nombre, para alabar y bendecirle. Aun cuando hoy es un día especial donde nuestra nación está de elecciones, invitamos a todos que puedan realizar esto tan importante donde expresamos nosotros como ciudadanos lo que sentimos, especialmente en esta situación que vive el país, donde podemos expresar nuestras opiniones. Pero mientras tanto usamos estos medios ya grabados para poder nosotros alimentarnos en nuestra vida espiritual. Así que muy buenos días para todos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde nuestra nación, la proteja de todo mal, guarde a su pueblo, guarde a su iglesia en general y bendiga nuestra vida. Vamos a ponernos en comunión primeramente, vamos a orar a nuestro Dios para que sea Él el que dirija esta escuela dominical y este servicio y guarde nuestra nación también. Oremos al Señor. Amantísimo Dios y Padre nuestro celestial, te damos infinitas gracias porque en tu amante amor y misericordia has provisto estos medios, Señor, para podernos comunicar y poder anunciar tu verdad, tu palabra, alimentar nuestras vidas espirituales, aprender de ti, saber los tiempos que vivimos, los que hemos pasado y los que vendrán. Tu palabra, Señor, es pan para nosotros, es vida para nosotros, es alimento y agua fresca para nuestras vidas. Es por eso te pedimos por amor y misericordia que tú nos bendigas por medio de tu palabra, que me uses como instrumento en tus manos. Sin tu gracia bendita no sé entrar ni salir. Es por eso te ruego que bendigan nuestras vidas y bendice esta palabra en cada corazón. Danos de tu gracia, ponnos en comunión en un solo espíritu contigo. Pedimos tu bendición a través de Cristo, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, tenga la bondad de abrir su Biblia o su Nuevo Testamento en 2 Corintios capítulo 3. Este es un servicio de escuela dominical donde nosotros texto por texto vamos estudiando la palabra del Señor. El Espíritu de Dios nos va guiando, nos va enseñando, porque es bueno saber de la Escritura para ver lo que pasó, lo que pasa y lo que pasará, como decía recientemente en la oración anteriormente. Por eso es bueno leer la palabra de Dios e instruirse por medio de ella, porque ella permitirá que nosotros en nuestra vida conozcamos más del Señor. 2 Corintios capítulo 3 versículos 1 y 2. Si es posible, tengo un lapicito también que tome nota para poder enseguida ver los versículos bíblicos y son las referencias bíblicas conforme a la palabra que el Señor nos da. Vamos a lectura a la palabra y lo haremos en el nombre del Señor. Amén. Capítulo 3 de 2 Corintios, versículo 1. En el nombre del Señor. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como alguno de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Amén. El Señor bendiga la lectura de su palabra en nuestros corazones. Comenzaremos otra vez, dice el apóstol Pablo, a recomendarnos a nosotros mismos. Le está hablando a los hermanos que él conocía, que lo conocían a él. Él había sido el instrumento en las manos de Dios para poder anunciar la verdad del Evangelio. En la última parte de la semana pasada, en el capítulo 2, versículo 17, dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra. Se recordará usted, ¿verdad? El apóstol había empleado 4 expresiones anteriormente y en forma distinta para poder distinguir o describir su ministerio, el ministerio que el Señor le había dado. Primero, era con sinceridad, se recordará usted, que hablaba que era sincero. Segundo, como parte de Dios, que el Señor lo había escogido y lo había mandado. Tercero, delante de Dios, que las cosas las hacemos delante de los ojos del Señor. Y cuarto, hablamos de Cristo, en el nombre de Cristo,
el único el Salvador del mundo. ¿Se da cuenta el apóstol Pablo que esto podría parecer a algunos, especialmente a sus retractores, porque nos faltan los retractores, como si estuviera alabándose a sí mismo? Y por eso comienza este capítulo con esta pregunta. ¿Comenzaremos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? O sea, ¿volveremos a lo mismo? ¿Tenemos que recomendar nosotros mismos? ¿No nos conocéis, no sabéis? El otra vez no implica que se hubiese alabado antes. No se estaba alabando él. Más bien sencillamente significa que había sido acusado de hacerlo. Se alaba él mismo se glorifica, él mismo se engrandece. Y ahora vemos que se anticipa la repetición de tal acusación contra él, pensando que nuevamente podrían pensar lo mismo. Dice, o tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros, o parte de vosotros necesitamos una carta de recomendación para presentarnos, para hablar, para predicar. ¿No me conocéis, no sabéis quiénes soy? En realidad, el apóstol no necesitaba ninguna recomendación verbal para ellos, o tampoco alguna carta de recomendación de parte de ellos, como lo necesitaban los otros. Y aquí vamos a entrar un poquito al tema, ¿por qué toca este punto? Es tan importante. Algunos a lo que se refiere el apóstol Pablo son los falsos maestros que hablaban en el capítulo 2, versículo 17. Se da a entender esto, que está hablando de ellos, porque es la continuación del capítulo 2. Y algunos se refieren a los falsos apóstoles o los falsos maestros, que hablamos anteriormente, que algunos falsos que no han sido puestos ni instituidos por Dios ni llamados por el Señor, sino que por situaciones personales, por caprichos personales, por ocasiones y por muchas cosas vienen y tomando la palabra de Dios, tomando el ministerio del Señor, lo cual es un fracaso. Y estos habían llegado a Corinto con carta de recomendación, quizás procedente de Jerusalén. Allá a lo mejor habrían dicho, estamos nosotros suponiendo, vamos a Corinto, necesitamos carta de recomendación. Posiblemente del Sanedrín, porque en el Sanedrín sabían que el apóstol Pablo había sido uno de ellos y hoy día estaba predicando el Evangelio. O también es posible que cuando ellos fueron a Corinto, salieron de Corinto, más bien dicho, y fueron a Jerusalén, llevaban cartas de recomendaciones para presentarlas allá a la asamblea. Las cartas de recomendación eran desde luego usadas en la iglesia primitiva por parte de los cristianos que iban de un lugar a otro. Hasta hace poco tiempo, pocos años atrás, no se recibía nada en la iglesia si no traía una carta de presentación, si decía que era cristiano, si no era un miembro probando solamente. Pero si era un miembro en plena comunión, era un miembro que ya inscrito en los registros de la iglesia, para cambiarse a iglesia necesitaba, o para ir a otro lado, necesitaba una carta de recomendación. Y esto era usado antiguamente también en la iglesia primitiva. Ahora el apóstol Pablo no trata en absoluto de desalentar esta práctica en este versículo. No dice, no está bien que se haga, no, está bien. Más bien está diciendo con una cierta sutileza que era lo único que tenían los falsos maestros que le recomendasen, eran las cartas que llevaban. Ellas se presentaban con cartas porque solicitaban cartas para poderse presentar, para poderse recomendar. Aparte de esto, no tenían otras credenciales, no tenían testimonio, no tenían el respaldo del Señor, no tenían, como diría un pastor, no tenía las ovejas que hubiesen ganado. No, ellos no tenían, solamente buscaban estos medios, ¿para qué? Para perseguir, para dañar, para perjudicar la obra de Dios. Y por lo tanto, ellos usan estos medios como muchas veces se usan
todavía hay gente que busca alguna manera para poder desprestigiar y para dañar la obra de Dios. Vemos que esto era costumbre en el Imperio Romano, así también en el Asia Menor, y los cristianos muchos se movían bajo esta situación. Y estos habían usado quizás estos medios para que fueran ellos recomendados y poder hablar con los hermanos. Pues nosotros somos recomendados de Jerusalén, venimos de allá, o venimos del pueblo judío, venimos de la tradición, y esto es lo que hay que hacer, esto es lo que nosotros tenemos que hablar. Se recomendaban a sí mismos. Y mire lo que dice el versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros. O sea, no tenemos necesidad, porque ustedes me conocen, le dijo. Ustedes saben que soy yo, le decía el apóstol Pablo. Por eso vuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. El árbol se conoce por el fruto. Y ahí, para hacer una gran afirmación, como esto que acabamos de leer, cada uno de estos hermanos, no estamos hablando de los que atornillaban al revés, como dijéramos hoy día, sino que los hermanos verdaderos cristianos que muchas veces inocentemente creen todo. Y tiene que tener cuidado usted. Nunca me olvidaré cuando decía nuestro obispo, mire usted, observe. Y siempre me he acordado el cuento de la cabrita, que hay que mirar en las patitas, si es cristiano o no es cristiano, si tiene testimonio, porque de repente muchos llegan en muchas partes y lo único que hacen es destrucción, es destruir la obra de Dios. Por eso, estimado pastor, usted si no conoce a alguien no puede llegar y entregar el púlpito, no puede llegárselo a cualquiera. Si usted no lo conoce, tiene que tener un testimonio, y si alguien viene de afuera, tiene una recomendación como corresponde, por el siervo que corresponde. Y vemos que cada uno de ellos en una carta, algunos de los hermanos que habían recibido a Cristo, y no con tinta escrita que se pudiera borrar, sino con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que lo había usado, y el Espíritu Santo lo había redarguido de pecado, y el Espíritu había llegado a sus corazones y se habían convertido en cristianos hijos de Dios. Ahora, como eran hermanos novitos, tenían que ir creciendo, tenían que ir conociendo. Por eso que el hermano nuevo siempre hay que instruirlo en las cosas espirituales. Una persona que recién viene llegando nueva no puede decir yo me lo sé todo. No, el enemigo es astuto y puede hacerlo caer. Pero nosotros tenemos que instruir por la palabra de Dios. Y qué más lindo que ellos eran por obra del Espíritu Santo. Dios ha hecho una obra en sus corazones. No en las tablas de piedra como en las primeras tablas que se escribían en la ley. Ahí se escribieron. Sino entre telones del corazón. Nosotros aquí tenemos que el Señor escribe en nuestros corazones su ley. Y aquí donde el Espíritu Santo dio hace una obra en nuestros corazones. Y vemos que los judaizantes que habían llegado a Corinto suscitaban cuestiones acerca de autoridad apostólica. La autoridad que tuviera el apóstol, no, si esto no es apóstol, esto no es allá, esto no es acá. Cuidado con los que llegan con deseo de cambiar lo que Dios ha puesto. Porque nos falta que viene recién llegando y quiere cambiar todas las cosas, y porque tiene elocuencia de palabras, muchas veces podrá dañar la vida espiritual de algunos. Tengamos mucho cuidado. Nosotros sabemos de estas cosas. Aquellos que quieren cambiar y han cambiado a quienes Dios ha puesto de una forma u otra, y después han tenido las tremendas consecuencias, malas consecuencias por tomar malos caminos, y ha sido un daño espiritual. Estos negaban que el apóstol fuera un verdadero siervo de Cristo. De alguna forma querían disputarle. Quizás suscitarían nuestras dudas en la mente de los corintios, los hermanos nuevos, a fin de que pidiesen una carta de presentación o recomendación del apóstol Pablo la próxima vez que los visitara. A lo mejor ellos le decían, no, si este no es apóstol allá, y la próxima vez que venga, dígale que traiga una carta de presentación, que traiga de Jerusalén, para poderlo escuchar, para poder hablar, para poder compartir con él. Y vemos que ya el apóstol le había preguntado si acaso él necesitaba tal carta. ¿Ustedes creen que yo necesito una carta?, le dijo.
¿Acaso no he venido, no había ido a los corintios cuando ellos eran idólatras paganos? Cuando ellos no conocían a Cristo, no sabían, no había sido Él el instrumento, no había sido el hombre en las manos de Dios que Dios había usado para que recibieran el Evangelio en su vida. ¿Acaso no era Él el que lo había conducido a Cristo? ¿No era Él quien los había alimentado con la palabra de Dios? ¿No había puesto el Señor su sello sobre el ministerio del apóstol Pablo, dándole preciosas almas en Corintio? ¿No era la confirmación que el Espíritu Santo de Dios estaba ahí, había hecho una obra y necesitaba recomendaciones? Como alguien me dijera a mí hoy día, no, mi pastor, si van a la clase necesita una recomendación. ¿Qué recomendación? La recomendación no sois vosotros. ¿A cuánto para la gloria de Dios, por la misericordia del Señor, no yo, sino que la gracia de Dios es el instrumento para ganarlo a Cristo? ¿A cuánto me ha tocado criarlo espiritualmente? ¿Enseñarlo espiritualmente? Y necesitamos cartas, le decía el apóstol Pablo, ¿necesitamos presentación? No. Y esta es la respuesta. Los corintios mismos eran cartas del apóstol, escritas en su corazón, pero conocida y leída por todos los hombres. El apóstol sentía un amor, un cariño por las almas que había ganado para la gloria de Dios. Nunca nos olvidamos cuando Dios en su misericordia nos ha usado en beneficio de otro y que hemos sido el instrumento para ganarlos para Cristo. Y nace un amor, así como nace un amor por nosotros, nace un amor también por la persona. Y especialmente cuando somos siervos de Dios, nace un amor por la iglesia del Señor. Le amamos en el Señor. No es que seamos para mandar para allá y para acá y moviendo la hora que se le ocurra a la persona. No, estamos destinados para pregonar la verdad, para predicar el Evangelio, para servir a Cristo, para enseñar las cosas espirituales. La obra que el Señor había llevado a cabo en el corazón de ellos había sido llevada mediante la predicación del apóstol. Él había sido el instrumento que Dios había usado. Y esa obra era, como era una carta abierta para todo el mundo, o sea, el mejor testimonio lo tenían ellos mismos. Ellos sabían si acaso había sido instrumento en las manos de Dios o no lo había sido instrumento en las manos de Dios. Cada uno de nosotros sabemos. Yo nunca puedo dejar de reconocer quiénes fueron instrumentos en las manos de Dios para mi vida espiritual, aunque yo hubiese nacido en el Evangelio. Fui criado, le agradezco al Señor, a mis padres, a mi madre la enseñanza, pero también a quienes fueron mis instructores, a mis pastores, que me enseñaron la palabra de Dios. Y nunca se olvida uno, nunca, nunca. ¿Necesitaría una recomendación? ¿Hubiese necesitado mi pastor o algo para poder compartir, para enseñarme las cosas espirituales? No. En un caso así, no tenía necesidad el apóstol de una carta escrita con pluma y tinta. No tenía necesidad. Ellos eran el fruto de su ministerio. Ellos eran el fruto de la obra del Señor. Y eran objeto entrañable de su afecto. Porque lo amaba con el corazón. Por eso le escribe, por eso estaba preocupado de ellos. Y se preocupaba para que nadie dañara su vida espiritual. Porque nosotros nos preocupamos que lleguen de pronto los rapaces o diferentes personas que no conocen al Señor haciendo otro tipo de presentaciones, otro tipo de cosas que usted ni siquiera tiene idea. Por lo tanto, no solo esto, sino que la carta eran ellos mismos. Vosotros sois las cartas. Era leída y conocida por todos los hombres, en el sentido que su conversión era un hecho bien sabido en toda la región, en toda la comunidad. Todo el mundo sabía de la obra que Dios había hecho en su vida. Y esto me trae en recuerdo, meditando en la palabra del Señor, que si alguno lo escuchó, bueno, pero otro quizás no lo ha escuchado. Conocí un varón que era trabajador de un hermano ahí en la Vega Central, en la calle Lastra. Y la verdad que siempre lo veía yo que andaba coloradito, curadito, y andaba bien curado. Era bien caballero, pero era bien curadito. Y siempre le hablaba yo y le decía, ¿por qué no busca al Señor? Tenía su casa, había perdido su familia,
tenía sus comentarios, él tenía una forma de pensar y de ver el Evangelio que no era claro. Por eso que tenemos que dejar siempre buen testimonio nosotros. Y él me escuchaba, me decía, yo lo escucho a usted, don Daniel, con mucho respeto, me decía. Pero no lo escucho a cualquiera, no creo. Mire ese otro que está al frente, me decía. Y miraba al otro que está al frente, que se decía cristiano, y a todo el mundo con un jarro de vino, con frutilla, le decía, oye, ven a tomar un vinito con frutilla. Mire el evangélico, decía. Por eso es que no hay que desprestigiar el evangelio. Nosotros somos carta leída. La gente nos conoce, nos ve, si somos o no somos. Por eso que el apóstol Pablo le decía, ¿qué recomendación necesito cuando vosotros sois carta leída del mundo? Y el amor que tengo por ustedes, por eso cuídense de cualquier otra cosa, cualquier otra doctrina, cualquier otra presentación que quieran pedirle a ustedes para dañar nuestra vida espiritual. Y este varoncito, cada vez que lo veía yo, constantemente yo iba, era mi cliente ya, y le volví a hablar. Un buen día lo vi que estaba tan mal y le dije, venga, conejito, para acá. Entramos a la oficina de uno de sus jefes, que era un hermano, y llegaba, pero estar coloradito, angustiado. Me dijo, lo único que me quiero es morir, ya no quiero ir más. Las cosas no resultan, pero conejito, yo conozco un Dios que puede hacer una obra en su corazón y cambiar su vida, ser un hombre feliz. Entré con él a la oficina y me puse a orar y a ungirlo. Nunca me he olvidado que el hombre llegaba a transpirar y decía, pero transpiraba. Hicimos una oración, no sé, 3, 4, 5, 10 minutos. Y cuando terminamos la oración lo veía que transpiraba mucho y estaba colorado, pero se le había ido lo que tenía en sus ojos. Me dijo, muchas gracias, me dijo don Daniel, muchas gracias. Hasta luego, se fue. Y el día domingo yo haciendo clases en la escuela dominical, en ese tiempo en Jotaveche, cuando lo veo que entra arregladito y se sienta. Y me dice, don Daniel, aquí vengo a hacer lo que usted me diga. ¿Puedo pararme? Me dijo, y decirle a los jóvenes que están aquí alguna palabrita. Le dije, yo digo una palabrita. Dijo, jóvenes, doy gracias a don Daniel, dijo que me habló, yo estaba mal, y de ahora dijo, y yo lo he visto a él, lo conozco a él, y lo he visto, lo he observado. Él sí que es verdadero evangélico cristiano. Así que yo vengo para ser de los buenos. Sean de los buenos ustedes también, dijo. Yo quiero ser de los buenos cristianos. Se convirtió conejito al Señor de una forma extraordinaria. Después el papá de su jefe, que había sido el primer patrón, un buen día llega a conversar conmigo. Y me dice, don Daniel, quiero conversar con usted, me dijo. Yo soy muy católico, dijo, estoy frente a la Virgen allá del cerro, dijo. Y todos los días rezo, estoy rezando. Pero ¿sabe por qué vengo? Porque yo vi cambiar, yo conocí a Cornejo 30 años, dijo. Y yo lo conocí y lo conozco ahora y sé quién es. Y me he dado cuenta, el único que cambió fue el Evangelio. Y por lo tanto yo también, dijo, no tengo lo mismo que él, pero yo quiero ser evangélico a contar de este día, porque quiero un día también presentarme ante Dios. El mejor testimonio fue su propio empleado que lo conocía y vio un cambio, una regeneración en su vida, una transformación, porque el Evangelio cambia y transforma al ser humano. La gente, continuando con la palabra, se había dado cuenta del cambio que había sobrevenido en estas personas cuando el apóstol le hablaba a ellos. La gente se dio cuenta que hubo un cambio de vida en vosotros y que se habían vuelto de los ídolos a Dios, como este mismo caballero que le decía yo, él ahora oro ante el Señor, después conversaba con él y oraba y le daba gracias a Dios. Y ahora estaban viviendo separados del mal. Lo mismo que este varón, ya su vida cambió, su manera cambió, ya no actuaba en la misma forma, ya no decía las mismas groserías, ya no bebía, ni su vida era completamente diferente, porque Cristo había hecho una obra en su vida. Hoy día vivían separados del mal. Los cristianos vivimos separados del mal.
Somos carta leída del mundo, porque podrán decir, ¿y qué pasó esta señora? ¿Por qué esta señora es diferente? ¿Por qué esta niña es diferente? ¿Por qué este joven es diferente? Yo lo escucho y la verdad que me agrada. Y me he escuchado a muchas personas, hasta empresarios, han dicho, yo no me desargo de esta persona que es evangélica porque es extraordinaria, es cumplidora, es una persona que nunca la veo ofender, no la veo con grosería, ni la veo con mano, no la veo sacando la vuelta, no la veo haciendo lo malo, porque la veo que tiene una buena retribución, o sea, muy bien parado deja el evangelio que un hombre cristiano, una mujer cristiana. Por lo tanto, el apóstol Pablo le decía que ello era en la evidencia de su ministerio. Ahí estaba la muestra de que el ministerio que el Señor le había encomendado era verdadero. El apóstol Pablo era un hombre veraz, como nosotros hoy día también somos hombres veraces, que predicamos el evangelio de verdad. Y la mejor muestra somos nosotros mismos. Son aquellos que han recibido el evangelio, que han recibido a Cristo en su corazón, y ha habido una transformación, un cambio tremendo, y todo el mundo puede dar testimonio que no es la misma de antes y no es el mismo de antes, porque Cristo llegó a su vida. A lo mejor vivía en la idolatría, a lo mejor vivía en el mal, pero fue un hombre cambiado, un hombre transformado, como así muchos los transformó el Señor, saliendo de un lado, saliendo de otro, de las drogas, de la prisión, de tantas maneras de vivir. Y sin embargo el Señor ha hecho una obra extraordinaria en sus vidas, en sus corazones. ¿Qué mejor carta que esa? ¿Qué mejor evangelio que ese? Se necesitan las palabrerías, y lo que las personas digan son los hechos y no las palabras. Los hechos son la transformación y el cambio del ser humano. A usted el Señor lo cambió. A mí el Señor me cambió. El evangelio ha sido bien para nosotros. Y nuestros pastores, nuestros enseñadores, necesitaban recomendación para escucharlo nosotros o para saber si acaso era verdadero. La mejor muestra está ahí, cuando hemos trabajado, hemos predicado y el Señor ha hecho obra en el corazón. Hoy día el Señor me ha puesto a mí, por gracia bendita y misericordia, quizás no siendo digno, pero su amor así lo ha sido y así lo ha considerado. Pero también ha sido instrumento para otros, para que lleguen el evangelio, para hacer una obra de Dios en el corazón. Por eso, mi hermana y mi hermano, no hay cosa más linda que escuchar la palabra de Dios y recibir el alimento de quien corresponde. Y cuidado con aquellas cosas que vengan por fuera, con aquellas cosas que quieren hacerse grato y le pueden decir muchas cosas al oído. Y a lo mejor mañana o pasado puede quedar abandonado en el camino. Si el apóstol Pablo no hubiese mandado esta carta, si los hermanos no hubiesen recibido esta carta, quizás muchos hubiesen empezado con otras cosas y hubiesen pedido recomendación y se hubiesen apartado de la verdad y a lo mejor el evangelio no había continuado. Pero afortunadamente llegó un buen aviso y ojalá que este aviso sirva para muchos que nunca se aparten de la verdad, del verdadero camino, y la mejor muestra sois vosotros mismos. ¿Acaso el Señor no ha hecho una obra en vuestros corazones? ¿Acaso el Señor nos ha bendecido? ¿Acaso el Señor nos lo ha criado? ¿Acaso el Señor usted no es lo mismo que era antes, hoy día no es mejor? ¿No ha hecho una obra el Señor en su vida? ¿Esta palabra no ha hecho bien a su vida? Por eso que bendito es el Señor para siempre. Y no necesitamos recomendaciones del mundo, necesitamos recomendaciones de los demás, sino que la mejor recomendación viene de parte de nuestro Dios, que nos usa como instrumento para la gloria de su nombre. Este es el consejo que tenemos en la palabra Escuela Dominical esta mañana. Que el Señor la bendiga en su vida, en su corazón, y que nada ni nadie lo aparte. Que tenga mucho cuidado con lo que escucha, mucho cuidado con lo que viene. A través de mi vida he conocido muchos que comenzamos juntos y muchos quedaron en el camino. ¿Y por qué quedaron en el camino? Porque escucharon lo que no debían de escuchar y palabras de lo que no debían haber escuchado, y tampoco haber puesto en práctica cosas que no debían haber puesto en práctica. Al Señor le plació que llegara a nuestras vidas y que fuera un instrumento y mantenernos ahí hasta el final de nuestros días, porque eso es agradable ante los ojos de Dios. Si tenéis fruto, los frutos miradlos vosotros mismos, que ese fruto ha venido producto de la enseñanza del buen pan que hemos recibido en nuestras vidas espirituales. Que el Señor bendiga el consejo, su palabra en cada uno de nuestros corazones. Le invito que oremos al Señor y demos gracias por el consejo de su palabra. Amantísimo Dios y Padre nuestro celestial, te damos infinitas gracias porque en tu amante amor y misericordia tú nos enseñas tu palabra.
porque no quieres, Señor, que pasemos por inocentes en muchas situaciones espirituales y podamos tener cuidado, Señor. El mejor ejemplo somos nosotros mismos, que recibimos una palabra de poder y de virtud que llegó a nuestros corazones. Y nosotros podemos dar testimonio como el mundo da testimonio a nosotros, que tú cambiaste en nuestras vidas, que no somos los mismos que antes. Eso es porque tu palabra llegó con virtud. Tomaste instrumentos, Señor, en beneficio nuestro, como hoy día también estás tomando instrumentos en beneficio de muchos. Y el mejor testimonio sois vosotros. Este amor que está en el corazón por tu pueblo, Señor, que pueda permanecer en cada uno de nosotros y nos libre del engaño y nos libre del mal. Te damos gracias por el consejo de tu palabra. Grábala en cada mente y en cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Le invito a que toda la gloria se la demos a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor. Referencias bíblicas. Romanos 16:1. Como hablábamos en la carta de recomendación, vemos que el mismo apóstol Pablo recomienda a Febe, de la iglesia de Cencrea, que iba también de viaje, y le hablaba a los hermanos que la recibieran a Febe. Romanos 16:1. Segunda de Corintios 5:12. Segunda de Corintios 5:12. Segunda de Corintios 10, versículos 8, 12 y 18. Segunda de Corintios 10, versículos 8, 12 y 18. Segunda de Corintios 12, 11. Segunda de Corintios 12, 11. Hechos 18, 27. Hechos 18, 27. Y Primera de Corintios capítulo 9, versículo 2. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 2, donde les dice: así para otros no soy apóstol, pero a vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. El mejor ejemplo es lo que Dios ha hecho con los demás, con los instrumentos que ha tomado y que ha el Señor confirmado su palabra. Para el Señor que vive sea la honra y la gloria. Bien, mis hermanas y hermanos, vamos ahora a orar al Señor. Vamos a orar al Señor por los enfermos y también vamos a rogar al Señor la bendición final. Amantísimo Dios y Padre nuestro celestial, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús, que es nuestro Señor, por la fe colocamos las manos sobre los enfermos. Úngelos con el aceite de tu gracia y el poder de tu Espíritu Santo. Toda dolencia, toda enfermedad o alguna secuela de alguna enfermedad que haya quedado, sea reprendida en el nombre del Señor Jesucristo. Tu pueblo, tus hijos tienen necesidad. Algunos han pedido la oración por algún familiar, por algún amigo, por alguien. Y en esta hora por la fe le ungimos. Sea arrepentido todo espíritu inmundo de enfermedad, de dolencia o de mal. Aquel que está en la casa o en la clínica o en el hospital puede recibir salud. Así también nuestro prójimo sea ungido para que este COVID salga de sus cuerpos. Y en el nombre de Jesucristo este COVID ya se vaya y no destruya más ni haga más daño. Sea arrepentido en el nombre del Señor Jesucristo. Hacemos este ungimiento por la fe en el nombre de Jesús nuestro Señor. Te damos gracias, mi Dios, porque nos hemos reunido por estos medios nuevamente en esta mañana para escuchar y aprender de tu palabra. Gracias por la enseñanza que nos das, pero por sobre todo ayuda a poner en práctica y a cuidar nuestras vidas espirituales. Gracias porque tu amor llegó un día a nuestras vidas. Gracias por los instrumentos que usaste en nuestro beneficio. Gracias, Señor, porque eso ha producido un fruto que hoy día muchos pueden conocer y pueden dar testimonio de lo que tú has hecho en nuestras vidas, que no somos los mismos hombres y las mismas mujeres, porque hubo un cambio que tú hiciste en nuestras vidas. Muchas gracias. Ahora te pedimos que por amor bendiga nuestra nación, que la libre de terremotos, de pestilencia, enfermedades y de todo más, que haya paz y tranquilidad en nuestro país. Señor, guárdanos, protégenos, ampáranos y bendícenos. Bendice a toda tu obra y a toda tu iglesia en general. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.
Para el Señor que vive sea toda la honra y la gloria, y para nosotros su misericordia. Nos volvemos a encontrar en esta tarde a las 19 horas, donde ojalá que podamos estar juntos para bendecir el nombre del Señor. Un abrazo grande para todos y que Dios les bendiga. Amén. A nuestro